Ok, entonces hoy veremos las aplicaciones de circuitos con diodos, donde veremos los rectificadores de media onda y onda completa y los recortadores y cambiadores de nivel. Entonces, bueno, el primer circuito que vamos a ver es el rectificador de media onda, que ven que allí tenemos un circuito con un diodo, una resistencia, que en este caso es la carga, y una fuente con una señal alterna, una onda sinusoidal. Entonces, en la onda sinusoidal, ¿se acuerdan que es una onda simétrica que tiene un pico positivo y un pico negativo, ¿verdad? Y bueno, como ustedes ya saben, el diodo conduce cuando está polarizado en directo. Así que en este caso cuando el positivo está hacia el ánodo, o sea, el lado P del diodo. Ustedes ven que cuando nosotros le aplicamos esta señal analógica continua en el tiempo, si nosotros vemos la señal cuando es positiva durante todo este periodo de tiempo que es el semiciclo de la onda, se le está colocando una polaridad positiva hacia el ánodo. Eso quiere decir que el diodo debe conducir. Eso quiere decir que él va a conducir y él va a dejar a pasar la señal. Entonces, ¿qué vamos a tener en la salida? Menos la réplica de la señal de entrada. Entonces, toda esta señal vamos a tenerla exactamente en la salida. ¿Por qué? Porque el diodo está conduciendo en ese momento. Y bueno, ahí se le coloca que es una señal alterna de 60 Hz. De 60 Hz, acuérdense que es la onda alterna que nos llega a nosotros. Por ejemplo, en este país se usa una onda sinusoide de 110 voltios a 60 Hz. Eso quiere decir que son 60 ciclos como este en un segundo. Eso quiere decir que, bueno, en un segundo van a pasar 60 semiciclos de esto. ¿Qué pasa cuando estamos en el lado negativo? Entonces, cuando estamos en el lado negativo, vean que entonces ahora el menos está aquí y entra por el ánodo. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros polarizamos de esa manera el diodo, él está en inverso. Cuando él está en inverso, él se abre. Entonces esto se comporta como un circuito abierto, lo cual hace que no haya conducción de corriente en el circuito. Por ende, al no haber corriente, el voltaje en la carga es cero. Entonces, en ese semiciclo, ese semiperiodo, la señal es cero. Vean que estamos viendo el voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje en la carga es cero, porque no hay corriente, ¿no? El circuito está abierto. Entonces, bueno, eso nos da al final una onda de esta manera, en donde simplemente va a dejar pasar el semiciclo positivo y me va a recortar o eliminar el semiciclo negativo. Entonces, por eso que se le dice rectificador de media onda, porque rectifica y deja pasar el ciclo positivo y el otro lo elimina. Bien, entonces bueno, vamos a hacer un recordatorio de cómo son los valores de las señales alternas. Por ejemplo, el caso de una onda simétrica, como el caso de la onda sinusoidal. Vean que ella tiene un valor máximo positivo y un valor mínimo negativo, en donde normalmente ese se conoce como el valor pico, en donde ese valor pico, el valor absoluto, es el mismo tanto para el positivo como el negativo, ¿no? Con referencia al valor absoluto, ¿no? Entonces normalmente nosotros lo vamos a ver como BP, en donde BP es B pico. Entonces tengo aquí BP y aquí menos BP.
Y bueno, la onda, un periodo completo, como ustedes saben, esto va, si lo vemos en grado, esto va de 0 a 360 grados o de 0 a 180. Pero si transformamos esos grados en radianes, esto sería 2pi, pues. El periodo dura 2pi radianes o un pi radian, ¿no? Que un pi radian equivale a 180 grados. Y bueno, el valor que nosotros obtenemos del pico a pico es igual a 2 veces el valor pico, pues. Vean que si yo quiero saber el valor, esto sería este pico más este pico, al final me da dos picos, ese es el valor pico pico. Y bueno, nosotros podemos tener valores instantáneos que dependiendo en qué parte de la onda me coloque yo, él va a tener un valor de voltaje diferente para cada punto, ¿no? En donde yo puedo obtener aquí, vean que tengo unos valores que es en cero cuando pasa por el origen, tengo un valor máximo y un valor mínimo. Y tengo mi periodo aquí que lo vamos a representar como una T. Bien, cuando nosotros vemos estas señales, a nosotros nos interesa saber el valor medio o promedio. Donde el valor promedio normalmente se conoce como el área de la curva o de la onda o de la función entre el periodo. Entonces el valor del área entre el periodo o el tiempo que dura ese ciclo. Y como ustedes saben, el área de cualquier figura es igual a la integral de esa señal evaluada en los límites de donde se le está calculando el área. Pues entonces los límites serían de 0 a 2pi, ¿no? Entonces de 0 a pi o de 0 a periodo, de 0 a periodo, yo calculo la integral de esa onda o de esa función. Entonces el área sería la integral en ese periodo de 0 a t de esa función f de t por diferencial de tiempo dividido entre el periodo. Eso me daría el valor promedio. Entonces normalmente el valor medio de una onda como esta, de este tipo, en donde yo tengo vean que el área sería toda esta parte que está aquí, ¿no? Supongamos que este es el área de esta figura. Y igualmente esto. Entonces, en el caso de una onda como esta, si yo sumo, vean que esta área me daría positivo y esta me daría negativo. Entonces yo al sumar estos dos valores me da 0 porque esta área es igual a esta, pero en negativo. Entonces al final el valor medio o promedio de una onda como esta es 0. Entonces no me dice mucho ese valor promedio con respecto a una onda de este tipo, ¿no? Entonces uno se busca otra manera de obtener un valor equivalente. Eso es el valor eficaz o el RMS, que es de ese RMS de root mean square, que significa raíz media cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, a esta función nosotros la elevamos al cuadrado. Entonces al elevarla al cuadrado lo que hacemos es que este lado negativo se convierte en positivo y después de eso le sacamos la raíz cuadrada. Entonces convierto este lado en positivo, lo elevo al cuadrado, obtengo mi área y después le saco la raíz. Entonces eso me da el valor eficaz. Entonces el valor eficaz es igual a la raíz cuadrada del área elevado al cuadrado. Entre el periodo. Ese valor eficaz, claro, no es el valor medio, en realidad eso no me va a dar nunca valor medio, pero me da un valor equivalente, que dice aquí, de voltaje o corriente, en corriente alterna, que produce un efecto de disipación de calor, que su equivalente de voltaje o corriente directa es igual a ese valor eficaz. Eso quiere decir que si yo uso esta señal para alimentar un circuito o una carga, yo le puedo aplicar un valor
igual al valor eficaz, que sería una señal continua, un voltaje determinado, y él me va a causar el efecto en la carga de disipación de calor exactamente igual a lo que me daría esta onda. Entonces yo puedo hacer su reemplazo. Entonces esto es equivalente a eso. Entonces el valor eficaz normalmente es el que se utiliza para nosotros representar o para indicar los valores de las ondas sinusoidales o estas ondas periódicas, en donde nosotros no hablamos de los valores pico, ¿no? Sino que hablamos de valor eficaz. Entonces, por ejemplo, en el caso de la señal alterna que a nosotros nos llega a la casa, uno normalmente dice 110 voltios. Una onda sinusoidal de 110 voltios a 60 Hz. En realidad uno lo que está dando es el valor eficaz. Uno no está diciendo que es que el valor pico de la onda es 110 voltios, no, sino que es un valor eficaz de 110. Entonces, claro, si nosotros quisiéramos allí sacar el valor pico, tenemos que aplicar allí a partir de ese valor eficaz, llegar al valor pico. Entonces, bueno, ahorita le voy a decir cuál es la manera de obtener ese valor. Ustedes ven que aquí tenemos ejemplos de varias ondas, formas de onda, donde tenemos la función que las representa y el valor eficaz para cada una. Entonces, por ejemplo, por una señal continua en el tiempo, que siempre vale lo mismo, ahí el valor eficaz es el mismo, porque es la misma onda. En el caso de una onda sinusoidal en donde la función está dada por el A1, que en este caso A1 es el valor pico que multiplica el seno de 2pi por f por t o omega t, donde 2pi por f es omega normalmente. Muchas veces lo vemos como el seno de omega t multiplicado por su valor pico. El valor eficaz de una función como esta es el valor pico entre raíz de 2. Ese es el valor eficaz. Ustedes ven que esto yo lo igualo al valor eficaz. Entonces, si a mí me dan el valor eficaz y yo quiero saber el valor pico, yo lo que hago es este raíz de 2 que está diciendo lo paso hacia el otro lado y multiplicaría a valor eficaz. Entonces el valor eficaz yo lo multiplico por raíz de 2 y ese me daría el valor pico. Entonces, por ejemplo, en el caso de la onda sinusoidal que viene en la calle 110 voltios, yo lo multiplico por raíz de 2 y eso me daría cuánto vale el valor pico de la onda del que viene en la calle, que normalmente son como 170 voltios. O sea, en realidad es el valor pico. Y bueno, y en una onda cuadrada es la misma valor valor pico de la onda. ¿Por qué? Porque aquí yo por ejemplo, si yo aplico la fórmula anterior en donde esto lo elevo al cuadrado, vean que este negativo pasaría hacia arriba. Entonces al final me queda una señal como esta. Entonces me queda la misma onda y después yo le saco a ese cuadrado la raíz y al final me da esta misma señal. Entonces por eso da el mismo valor. En el caso de la onda sinusoidal no. Y bueno, ¿cómo se obtiene ese pico entre raíz de 2? Supongamos que nosotros queremos sacar el valor promedio de la onda que obtuvimos con el rectificador de media onda. Vean que allí nos dice que el valor promedio es el área entre 2pi, ¿no? Entonces, como sabemos, el área es la integral de 0 al periodo y lo que va en la integral es la función que sería el valor pico por el seno de tita por delta tita o bueno, me interesa mucho qué valor aquí, o pongo de una vez el omega t por dt, también puede ser.
Ustedes ven que aquí se colocó solamente de 0 a pi, no se colocó de 0 a 2 pi. ¿Por qué? Porque vean que la onda en el rectificador de media onda va desde 0 a pi, y de pi a 2 pi es 0. Entonces eso aquí da 0, no tiene sentido calcular. Entonces se calcula de 0 a pi. Te va de 0 a pi. Entonces, bueno, si sacamos esa integral, la integral del seno, el pico lo saco de la integral, porque es una constante, y la integral del seno es menos coseno. Y eso lo evalúo entre 0 y pi. En donde el coseno de pi es menos 1 y el coseno de 0 es 1. Y bueno, acuérdense que esto yo lo evalúo esto menos este valor evaluado en pi menos este valor evaluado en 0, que es esto que está aquí. Tengo aquí, donde esto vale menos 1 y este vale 1. Entonces al final eso, por multiplicación de signos, esto al final se suma, me queda menos por menos más y al final me queda un 2 aquí. 1 más 1 queda 2. Ese 2 se va con este 2 y al final me queda que el valor promedio es b pico entre pi. Ese es el valor promedio de la onda rectificada. O sea que entonces yo pudiera decir que si yo tengo una onda de esta manera, en donde se la estoy aplicando una carga, yo pudiera poner un valor promedio o una señal de este valor y hace el mismo efecto que yo lo siga alimentando con esa onda rectificada. Es equivalente. Entonces ven que este es el valor promedio cuando yo estoy en un semiciclo. Si yo tuviera un ciclo aquí también, que es el que vamos a ver ahorita, el rectificador de onda completa, yo tuviera el doble de esto. Entonces al final digo que el valor promedio para una onda con dos ciclos es el doble de esto, que será 2p entre pi. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver eso de cuando yo rectifico y obtengo el semiciclo este aquí, que es el rectificador de onda completa. Bueno, si nosotros esto lo evaluamos en una onda completa, en donde le sacaríamos y le sacamos por ejemplo, el valor eficaz. Si nosotros aplicamos esta fórmula elevada al cuadrada y después le sacamos la raíz cuadrada, vamos a llegar a este raíz de 2. Entonces, si quieren revisen la fórmula para que vean de dónde sale ese raíz de 2, que es cuando yo hago evalúo esta misma función, pero aquí es esto elevado al cuadrado, el seno al cuadrado. Entonces, si quieren háganlo para que vean, y de ahí va a salir ese raíz de 2 para el valor eficaz. Vean que este es el promedio. ¿Sí? Entonces, una cosa es el valor promedio, otra es el valor eficaz. Bien, ven que nosotros hemos visto que la onda se rectifica, por ejemplo, cuando lo pasamos por el diodo y deja pasar el semiciclo positivo completo, ¿no? Pero en realidad eso no ocurre así físicamente, porque acuérdense que allí hay un potencial de barrera en el diodo que hay que superar para que él pueda conducir. No es que para cualquier valor positivo el diodo conduce, ¿no? Por ejemplo, si yo le aplico 0.2 voltios, no va a conducir. ¿Por qué? Porque ese valor es inferior al potencial de barrera que hay que superar en la unión PN para poder hacer que los electrones brinquen de un lado a otro, ¿no? Entonces yo tengo que restarle esos 0.7 voltios en el caso del silicio a mi señal definitiva, porque esos 0.7 voltios se quedan en el diodo, o sea, esa energía la consume el diodo para poder permitir el paso
de los electrones. Entonces al final no me llega la señal completa. Entonces la onda normalmente en la salida, el valor pico en realidad va a ser el valor pico de entrada menos 0,7 voltios. ¿Por qué? Por la caída de estos 0,7 voltios que se quedan allí porque la fuente tiene que aplicar esos 0,7 voltios aquí para poder hacer que conduzcan que se muevan los electrones de un lado a otro. Entonces al final es como que quedaran esos 0,7 voltios aquí y al final lo que queda es el voltaje aplicado menos los 0,7 que se tuvo que aplicar al diodo para que pudiera conducir. Entonces al final nos quedaría esto, la onda reducida en 0,7 voltios. Y bueno, en este caso nosotros para decir que él conduce tenemos que aplicarle cualquier valor superior a 0,7. Si esta onda fuera, por ejemplo, valor pico 0,3 voltios, nunca va a conducir, o sea, siempre va a estar abierto, porque nunca superaríamos el potencial de barrera. Bien, hay otro voltaje allí que hay que considerar, que es el valor pico inverso. El valor pico inverso es el voltaje que soporta el diodo cuando está en inverso. Entonces acuérdense que cuando él está en inverso, él está abierto, pero nosotros no debemos superar el valor de avalancha, que es cuando él se daña, ¿no? Entonces no es que yo aquí le voy a aplicar una señal muy grande, pero a lo mejor en el caso del valor pico inverso, puedo llegar a la avalancha, ¿no? Entonces nosotros tenemos que determinar ese valor pico inverso. Y bueno, en nuestro caso nosotros debemos buscar un diodo que aguante al menos el 20% más de lo que me dé ese valor pico inverso cuando lo vaya a adquirir. Entonces ven que el valor pico inverso en este caso, cuando esto está abierto, nosotros decimos que es igual al valor aplicado que es lo que va a haber entre los terminales del diodo cuando esto está abierto, el voltaje de entrada. Eso es lo que es el voltaje pico inverso. Entonces ese voltaje pico inverso no debiera ser superior al, al datasheet o a la hoja de especificaciones de ese diodo, ¿no? Porque si no, puede hacer que entre en avalancha. Bien, vamos a ver cuando nosotros usamos transformadores. Normalmente un transformador es un dispositivo que se utiliza para modificar el valor de la corriente o el voltaje, ¿no? En donde nosotros podemos aumentarlo o disminuirlo dependiendo de cuál sea nuestra necesidad. Y bueno, los transformadores tienen la característica que aparte de que me pueden aumentar o reducir la señal, ellos me aíslan eléctricamente el circuito de entrada de la señal o del circuito de salida. Vean que yo tengo una señal aquí de entrada, tengo aquí mi carga y este transformador me aísla estos dos circuitos. O sea que si llega a pasar algo aquí de este lado, eso no me afecta a mi carga. Por ejemplo, si hay un cortocircuito en donde a lo mejor se queman estos cables, no me va a pasar nada de este lado. ¿Por qué? Porque eso va a llegar hasta aquí. Entonces esto está aislado físicamente. Ven que esto de aquí son unas bobinas con una envueltas en una como en un cuadrado de metal, y aquí lo que hay es transformación, ¿no? Una señal eléctrica a una electromagnética, en donde se vuelve a convertir en corriente esta señal, pero está aislado. Esto que está aquí es un fusible, simplemente, bueno, me indica que un fusible en caso de que haya un corto aquí o una señal de corriente muy grande, para que no se quemen los cables, bueno, coloco un fusible allí de protección.
Entonces ven que aquí en la entrada del transformador yo tengo un voltaje primario y en la salida tengo un voltaje secundario, que es el voltaje que en este caso puede haberse aumentado o disminuido. Y eso va a depender de la relación de vueltas que yo tenga tanto en la entrada como en la salida. Entonces estos son, el cable se enrolla como una especie de bobina y se pasa por ese cuadro de metal que tiene el transformador. Y esas relaciones de vueltas entre la entrada y la salida me va a dar ese cambio allí de la señal, ya sea tanto de voltaje como de corriente. Ustedes ven que normalmente él lo que hace es como una transformación, ¿no? Porque si me aumenta el voltaje me disminuye la corriente. O si me disminuye la corriente aumenta el voltaje. Entonces es equitativo, entonces es una transformación. Entonces uno dice que lo reduce, pero te aumenta el otro. O sea, entonces no es que reduce, sino que transforma. Eso es lo que hace. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el voltaje secundario? Normalmente estaba por la fórmula que me dice que el voltaje secundario es igual a N por el voltaje primario. En donde N es en la relación de voltaje del transformador, el, que es un factor que me va a decir en cuánto yo voy a aumentar o reducir el voltaje. Normalmente ese N, si yo hago el despeje de esto, el N va a ser igual al voltaje secundario entre el voltaje primario o el número de vueltas en este caso entre el número de vueltas de salida entre la entrada. Eso me va a dar N. Y ese N, si yo lo multiplico por voltaje primario, me va a dar ese voltaje secundario. Entonces ese N es el número de vueltas del secundario dividido entre el número de vueltas del primario. Si N es mayor que 1, el voltaje secundario es mayor que el voltaje primario. Si es menor que 1, el secundario es menor. Y si es igual a 1, entonces el voltaje de entrada es igual al de salida. Entonces ahí no hay transformación como tal. Allí se usaría como, bueno, para eh, eh, separar la entrada y la salida. Entonces ven que aquí tenemos un transformador con derivación central, en donde este tipo de transformador, ven que él tiene aquí una salida, en donde la parte media va a tierra. Entonces vean que este tipo de rectificador me va a dar dos ondas. Una onda que va a salir por un lado y otra onda que va a salir por el otro extremo. Y los dos van a estar con respecto a la derivación central o a tierra. Entonces, ¿qué vemos aquí en la característica de esta onda? Que normalmente estas ondas son la mitad de la entrada. Eso se cumple en este tipo de transformador. Ustedes ven que yo tengo el voltaje de entrada y aquí tengo el voltaje secundario. En este caso, ven que el voltaje, dependiendo de la relación de vuelta, el voltaje que me dé, lo voy a dividir entre dos. ¿Sí? Entonces ya no es como en el caso anterior donde tenía un voltaje secundario, ¿no? Aquí tengo que dividirlo entre dos y eso es lo que me va a dar en cada extremo de mi transformador. Y aparte de eso, me va a dar una onda que van a estar desfasadas a 180 grados. Vean que cuando yo tengo un valor pico positivo en este extremo, en el otro, el valor pico es el negativo. Están desfasadas. Cuando este es positivo, este es negativo. Y cuando este es negativo, este es positivo. Entonces es la característica de este tipo de transformador. Ustedes ven que los extremos de mi transformador lo pasamos por unos diodos. Y aquí tengo una carga conectada. Entonces, que vean qué pasa cuando nosotros estamos en el semiciclo
positivo de mi onda, vean que allí en el semiciclo positivo eh, esta onda va a tener un positivo aquí y va a hacer que este diodo conduzca, porque tenemos el positivo hacia el lado del ano. Ese diodo va a estar en directo, va a permitir el paso de la corriente y entonces aquí me va a llegar esa señal de esa onda. O sea, el voltaje de salida va a pasar por la carga. ¿Qué pasa con la onda de este lado, en este semiciclo positivo? Que en este lado es negativo ese semiciclo. Entonces, al ser negativo, este diodo está polarizado en inverso. Entonces, por aquí no pasa nada. Entonces, en este momento está pasando corriente por aquí. Entonces, ven que la corriente pasa por la carga, llega a tierra y esta tierra continúa y regresa y se cierra el circuito. Entonces, tengo aquí un circuito cerrado, en donde me está dejando pasar el semiciclo positivo. ¿Qué pasa cuando viene el semiciclo negativo? Cuando viene el semiciclo negativo, esta onda, como esta está desfasada con respecto a esta va a estar en negativo, pero la otra va a estar en positivo. Eso en positivo va a hacer que este diodo, al tener el más en el lado del ánodo, va a conducir y este se va a abrir, porque este va a estar en su semiciclo negativo. Entonces este va a conducir, va a dejar pasar la corriente, va a pasar por la carga, entra por tierra y me cierra el circuito. Voy a tener aquí mi circuito cerrado y este me va a dejar pasar un semiciclo y en donde yo voy a ver otro semiciclo positivo. Entonces aquí estamos en la presencia de un rectificador de onda completa. ¿Por qué? Porque él me está dejando pasar los dos semiciclos. Pero este negativo me lo transformo en positivo. Entonces un rectificador de onda completa. ¿Cómo es la relación de vueltas? ¿Cómo me afecta a estos transformadores la relación de vueltas? Vean que cuando yo tengo una relación de vueltas 1 a 1, en donde la cantidad de vueltas del transformador en la entrada es igual a la salida, como aquí es 1, yo digo que entonces el voltaje secundario es el mismo voltaje de entrada. Pero como este es un rectificador con derivación central, yo lo que voy a ver de este extremo a tierra es la mitad del voltaje secundario. Entonces, como el voltaje secundario es el mismo voltaje primario, entonces el voltaje primario entre 2, pues lo que yo veo aquí y lo que veo aquí es también el voltaje primario entre 2, en donde este está acorde en fase con este y este está desfasado 180 grados, esta onda. Y bueno, ahí me daría mi onda con mi rectificación donde tengo mis semiciclos positivos. Pero ¿qué voy a ver en la salida? Entonces ven que cuando la señal pasa, esta señal, yo voy a ver el voltaje primario entre 2. Eso es lo que yo veo en la salida. Menos 0,7. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí nosotros tenemos una caída de voltaje de 0,7 debido a potencial de barrera que hay que superar. Entonces eso se pierde allí. Se pierde o bueno, o lo absorbe el diodo para permitir que los electrones pasen de un lado a otro. Entonces esa energía la absorbe el diodo. Entonces tengo que restárselo, porque eso ya no me llega aquí a la carga. Entonces tendría esta onda rectificada, donde sería el valor primario entre 2 menos 0,7 voltios. ¿Qué pasa si la relación fuera de 1 a 2? Ustedes se acuerdan que aquí yo dividiría la salida entre la entrada para ver cuánto me da n, de 2 entre 1 a 2. Eso quiere decir que el voltaje secundario sería 2 veces el valor primario. Entonces ese es el valor secundario. Pero como aquí baja el valor secundario entre 2, como yo tengo 2 BP, eso lo divido entre 2, al final aquí me queda el mismo voltaje
pico de entrada. Entonces voy a tener la misma onda, tanto en un extremo como en el otro. ¿Pero por qué? Porque la relación en este caso era de aumento, pues me aumentaba el doble del voltaje. Entonces al final voy a tener lo mismo aquí. Porque aquí me lo doble y después aquí lo divide entre dos nuevamente. Entonces tengo la misma onda. Entonces al final tendría el mismo voltaje pico primario menos los 0,7 voltios del diodo, tanto de este como de este. Entonces cuando pasa por aquí le resto el de este y cuando pasa este le resto este 0,7. Y esa sería mi onda. Entonces vean que hay que tomar en cuenta cómo me va a afectar la relación de vueltas y ver y tomar en cuenta que esa señal que me dé la tengo que después dividir entre dos. Bien, ¿cómo sería el voltaje pico inverso en este caso? Vamos a ver cómo se ve por ejemplo, en el caso del diodo, cuando este está polarizado en directo y este está en inverso, ¿qué voltaje ve este diodo en los extremos? Ustedes vean que si nosotros hacemos un recorrido y nos movemos de aquí, de este punto, y caemos a este, vamos a ver qué voltaje se ven allí. Entonces supongamos que yo estoy aquí y yo hago este recorrido cuando este está en inverso. Ustedes vean que yo paso por aquí por la carga, entro por tierra, salgo por tierra y llego aquí a este punto y de aquí llego al otro extremo del diodo. Entonces, ¿qué vi allí? Por aquí, cuando paso por aquí, aquí hay un voltaje, que es el voltaje pico secundario entre 2 menos 0,7 voltios. Paso por tierra y de aquí hasta este extremo que veo, este voltaje. En donde entro por el más, que sería el voltaje pico secundario entre 2. Y llegué al otro extremo del diodo. Entonces eso es lo que ve el diodo cuando está en inverso. Entonces, en los dos, pues, los dos ven lo mismo. Entonces vean que, bueno, si yo sumara estos dos medios picos, me queda que es un B pico secundario menos 0,7 voltios. Y bueno, supongamos que yo quiero poner eso en función de voltaje pico de salida. Vean que el voltaje pico salida yo sé que es igual al voltaje pico secundario entre 2 menos 0,7. Ese es el voltaje pico de salida, ¿no? Si yo despejo ahí el voltaje pico secundario, vean que despejo aquí el voltaje pico secundario, vean que este 0,7 pasaría sumando y este 2 pasa multiplicando. Entonces me queda 2 que multiplica voltaje pico de salida y 2 que multiplica a 0,7 que pasó sumando, me daría 1,4 voltios. Eso lo reemplazo aquí y me queda 2 picos salida más 1,4 menos los 0,7 voltios estos que están aquí. Entonces, al final este 1,4 menos 0,7 me quedan 0,7 voltios. Entonces en conclusión yo digo que el voltaje pico inverso es dos veces el voltaje pico de salida más 0,7 voltios. En donde el voltaje pico de salida es esto que yo tengo aquí. Entonces bueno, lo podemos ver de estas dos maneras, pues, como voltaje pico secundario menos 0,7 o dos veces voltaje pico de salida más 0,7. Entonces cualquiera de las dos al final me da lo mismo. Y bueno, hay otro tipo de rectificador de onda completa, que es el rectificador de el puente de diodo, rectificador de puente de diodo, en donde aquí usamos 4 diodos para rectificar la onda. Entonces ven que aquí tengo un transformador normal y bueno, aquí vemos que cuando estamos en el semiciclo positivo, el más estaría del lado de este diodo, lo cual haría que él esté en directo. En cambio este está en inverso, porque aquí estamos entrando por el cátodo. Entonces este está en inverso, este está en directo, me dejaría pasar la corriente
y de aquí este estaría en inverso, porque el más estaría al lado del cátodo también, y entro por aquí por la carga. La carga, entro por tierra, salgo por esta tierra y continúo por este diodo que estaría en directo también, porque entré por el más por el ánodo, y cierro el circuito y voy al otro extremo del transformador y se cierra el circuito. Entonces, ¿qué logramos allí en ese semiciclo positivo? Bueno, que pasara esa onda. Pasó por medio de estos dos diodos. ¿Qué pasa cuando estamos en el semiciclo negativo? En el semiciclo negativo, vean que ahora el más está de este lado, ¿no? O sea, la onda sale por aquí. Esa onda, que es como si fuera más del... va a entrar por este diodo, por aquí este va a estar en inverso, va a entrar por este otro diodo que antes estaba en inverso, ahora va a estar en directo, pasa por la carga, entra por tierra, sale por tierra y ahora pasa por este otro diodo para cerrar el circuito. Entonces vean que aquí se fue ahora por el lado contrario, la corriente, porque la onda ahora está en el lado negativo. ¿Y qué logramos allí? Bueno, que pasara la otra onda y me la convirtió en semiciclo positivo también. Entonces rectificamos, dejamos pasar los dos semiciclos. El voltaje pico salida, ¿qué sería? Vean que aquí, si nosotros nos colocamos en este punto y hacemos el recorrido, vean que entraríamos por los ceros más, le sumo los 0,7 de la caída del diodo más el voltaje en bueno, mejor dicho, si yo me pongo en este punto es la cuestión. Supongamos yo quiero saber este voltaje de aquí. Supongamos que yo digo, bueno, menos voltaje pico secundario más 0,7 más el voltaje pico de salida, sigo por tierra, más el voltaje en el diodo, igual a 0. Y yo allí despejo este voltaje pico de salida y me daría que es igual al voltaje pico secundario menos las dos caídas de los diodos. Porque en este caso, para que él conduzca, este voltaje tiene que superar a estos dos, a la suma de estos dos diodos que están en serie, ¿no? Entonces sería el voltaje pico secundario menos 1.4 voltios. Eso es lo que veríamos nosotros aquí en la salida. Entonces sería el voltaje pico de salida. Y el voltaje pico inverso, ¿qué es lo que vemos nosotros en los terminales de un diodo abierto? Por ejemplo, si yo hago este recorrido, arranco aquí y llego a este otro extremo del diodo en inverso, ven que yo entraría por el más voltaje pico de salida más los 0,7 de voltio de la caída del diodo y llego al otro extremo del diodo. Entonces, ¿qué es lo que ven en sus terminales cuando está abierto? Esto, ve pico de salida más 0,7 voltios del diodo este que tenemos que pasar para poder llegar al otro extremo del diodo. Entonces ese sería el voltaje pico inverso para el diodo cuando está polarizado en inverso. Ok, vamos a ver otro circuito en donde vamos a colocarle ahora un condensador. Vamos a ver qué efecto hace en el diodo. Entonces ven que aquí tengo igualmente una onda sinusoidal con un diodo haciendo la función de rectificación, un condensador y mi carga. Entonces ven que aquí dice que la carga inicial del capacitor está cuando alimentamos el circuito, este condensador, acuérdense que el condensador es un dispositivo que carga energía, en este caso él carga voltaje, a diferencia de las bobinas que cargan corriente. Entonces es un dispositivo que él se va cargando, se carga rápidamente y se descarga lentamente. Entonces inicialmente él está descargado y bueno, le aplicamos una onda sinusoidal. Entonces vean que nosotros le aplicamos el voltaje
y que vamos a ver aquí en la salida de la carga. Como esta carga está en paralelo con el condensador, el voltaje que tenga el condensador es el mismo voltaje que va a ver la carga, porque los dos están en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué ve el condensador? Como él estaba en cero, porque no tenía nada de voltaje, él va a empezar a ver la misma señal de entrada. ¿Por qué? Porque la señal que le aplica, él la absorbe y él se va cargando. Y él se va cargando al voltaje que le están aplicando. Pues entonces aquí se le está aplicando una señal que va aumentando un voltaje y él va cargándose y va eh, cargándose a ese voltaje. Entonces va cumpliendo la misma secuencia de la onda, pues, la misma señal. Pero ven que llega un punto en donde llegamos al valor máximo pico y la onda empieza a bajar. Entonces, ¿qué pasa cuando la onda empieza a bajar? Cuando empieza a bajar, vean que el condensador, él se quedó con una carga de un voltaje pico y de repente la onda sinusoidal empieza a bajar. Entonces, ¿qué pasa cuando esta onda empieza a bajar? Que el condensador se quedó con el valor pico de la carga. Y esta onda ahora es menor el voltaje al valor pico. Esto quiere decir que ahora este voltaje del condensador es mayor al voltaje de entrada. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un voltaje mayor? Por ejemplo, en este caso, ven que estoy en el cátodo, en donde este voltaje ahora es mayor al de entrada. Eso hace que el diodo se polarice en inverso, porque ahora el voltaje mayor es el que está aquí en el cátodo. Este voltaje del condensador es mayor al de entrada, porque este se quedó en valor pico y este ahora empezó a bajar a valores menores. Entonces vean, todos estos valores que están aquí punteados son menores a este valor pico. Entonces durante todo este tiempo el diodo va a estar polarizado en inverso. Entonces cuando está polarizado en inverso, esto se abre y me queda un circuito RC. Entonces vean que cuando me queda un circuito RC, el que está aplicando, el que tiene energía es el condensador, ¿no? La carga del condensador se le va a entregar a la carga. La carga o la resistencia consume, va a consumir el voltaje del condensador. Y él lo va a empezar a consumir lentamente. Entonces él va descargándose, descargándose, descargándose poco a poco, ¿sí? Mientras la onda esté en todos estos puntos que sean inferiores al valor del condensador. Pero va a llegar un momento en donde la onda va a empezar a subir otra vez. Va a empezar a subir, a subir, a subir, pero sigue siendo inferior al valor del condensador. Él va bajando aquí porque le está entregándole su carga a la resistencia y este valor va a empezar a subir hasta que llegue un momento en donde el voltaje de la onda va a superar al voltaje del condensador. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que ahora este voltaje es mayor al que está aquí. Eso quiere decir que ahora el diodo nuevamente se polariza en directo. Al polarizarse en directo, esto nuevamente empieza a conducir y el condensador está viendo que ahora le están aplicando un voltaje mayor al que él tiene. Entonces, él como él absorbe, se carga con ese voltaje mayor. Entonces empieza aquí, en vez de cargarse, empieza a cargarse otra vez. Empieza a cargarse buscando estar a la par del voltaje de entrada aplicado. Entonces agarra esa carga. Y eso mismo, acuérdense que esto mismo que está viendo el condensador lo ve la carga también. Entonces este voltaje también lo está viendo la carga. Y entonces él va a empezar a cargarse nuevamente. Va a empezar a cargarse hasta que la onda va a empezar a bajar otra vez. Y entonces la carga del condensador nuevamente va a ser superior al voltaje de entrada. Y él va a empezar a descargarse otra vez. Y se va a volver a repetir esto. Entonces al final vamos a tener esta onda repetida. En donde ella empezó primero y después vamos a tener esto, en donde la onda más o menos como va bajando y después vuelve a subir y después vuelve a bajar y va a estar así. Entonces vamos a tener
Esto normalmente se llama un rizo. Esto es un rizo que vamos a ver aquí en esta carga, esta onda con esta forma. Entonces, claro, por supuesto que esta parte aquí la vamos a ver la primera vez, pero después de aquí en adelante vamos a ver es esto, en donde la onda va a tener como esta forma, pues sube un poquito y entonces otra vez se vuelve a descargar, vuelve a subir otro poquito y vuelve a descargarse, vuelve a subir y ahí se queda de manera constante. O sea, un ciclo repetitivo sin fin. Entonces normalmente este condensador se usa precisamente para nosotros hacer obtener una especie de onda continua donde se rectifica la onda y después se le coloca ese condensador. Pero vean que esto, claro, esto lo hacemos con este rectificador de media onda, pero si usáramos el de onda completa, este rizo, la onda estaría aquí. Entonces el rizo es más pequeño. Entonces es mejor hacerlo con un rectificador de onda completa para que ver menos el efecto del rizo. Bien, otro circuito que podemos hacer con los diodos son los limitadores, en donde ven que ahora colocamos el diodo en paralelo con la carga, en donde ahora la carga va a ver qué es lo que ve el diodo. Entonces el diodo en algún momento va a estar en directo y en otro momento va a estar abierto. Entonces él está en directo cuando él ve un valor positivo en el ánodo y cuando ve un valor negativo se va a abrir. ¿Qué pasa cuando él conduce? Vean que esto se va a comportar como un cortocircuito, ¿no? Entonces cuando él conduce, esto sería como un corto. Y entonces ¿qué ve la carga? Un cortocircuito, que es cuando está polarizado en directo, que es cuando tenemos el semiciclo positivo. Pero acuérdense que esto en realidad no es un corto, pues acuérdense que esto, si vemos el modelo práctico, el voltaje que se ve en los terminales del diodo es 0,7 voltios. Entonces eso es lo que veríamos en el... Y claro, esto es el modelo práctico, ¿no? Porque si usamos el modelo completo, en realidad esto es mayor, porque acuérdense que aquí hay una resistencia dinámica que hay que incluirla. Entonces en realidad es más de 0,7, pero vamos a suponer que usáramos el modelo práctico. Entonces cuando él conduce, nosotros veríamos, es como si este está en directo y lo que vemos aquí es la caída de 0,7 voltios, que es lo que hay que superar para que él conduzca. Eso es lo que se va a ver en los terminales de la carga. Pero cuando ya viene el semiciclo negativo, el diodo se va a abrir y entonces ¿qué va a ver la RL? Bueno, el mismo voltaje aplicado. Entonces se ve la onda en su semiciclo negativo completa, pero no es que este voltaje sea el mismo voltaje pico ¿no? Acuérdense que aquí hay una caída en R1 también. Entonces yo tengo que tomar en cuenta que, claro, yo veo la forma si es igual, ¿no? Pero el valor no son iguales, porque hay una caída en R. Entonces, claro, yo para saber el valor de esta R, tengo que aplicar un divisor de voltaje, ¿no? Donde diría que el voltaje en RL igual al voltaje pico aplicado multiplicado por RL sobre la suma de las dos R. Eso me daría el valor en RL, que es esto que está aquí, pues, divisor de voltaje. Voltaje aplicado por la RL sobre la suma de las dos R. Eso es lo que yo veo en la salida. Entonces vean que el limitador, cuando yo coloco el diodo de esta manera, me recorta el lado positivo y me deja pasar en el negativo. Cuando yo invierto el diodo, cuando es positivo, vean que me abre el circuito, porque ahora el positivo está hacia el cátodo, entonces está abierto. Entonces yo veo la onda porque está abierto. Cuando está en el semiciclo negativo, que es como el más pasa hacia acá, él sí está en directo, me deja pasar la onda y me cortocircuita la RL.
Entonces esto es un cortocircuito, pero no es un cortocircuito porque acuérdense que en realidad el B es 0,7 voltios. Entonces ve menos 0,7 voltios del diodo polarizado, cuando está polarizado en inversión. Entonces sería esto. Entonces me recorta en este caso el lado negativo y me deja pasar el lado positivo, en donde estos valores de voltaje está dado por esta ecuación, porque no es que este valor pico es este mismo, no, es este valor. Entonces aquí si yo quiero saber el valor pico, es B pico de entrada multiplicado por RL sobre R1 más RL. Y bueno, aquí me dice que si R1 es bastante pequeño comparado con RL, yo puedo decir que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, porque entonces en este divisor ven que yo tengo RL tanto en el numerador como en el denominador, pero este R1 al sumárselo a RL y es tan chiquita, al final me queda RL entre RL prácticamente. Entonces esto es 1. Entonces me queda que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Solamente cuando R1 es muy pequeña comparada con RL. Si es un valor considerable, tengo que hacer esto, a juro, este divisor de voltaje. Bien, hay otro circuito que podemos hacer que son los limitadores. Vean que nosotros en estos recortadores, esto me cortan la señal al voltaje del diodo. Pero supongamos si yo quisiera aumentar esa señal en donde que no sea 0,7 voltios, bueno, le agrego a los diodos una fuente. Una fuente en contraposición al pico que me lo polariza en directo. Entonces cuando me lo polarice en directo, esto supuestamente se va a ver como un corto, pero entonces yo voy a ver en la carga el voltaje este que esté aquí. Entonces ven que aquí me recorta la señal cuando esté en directo, pero yo voy a ver en los terminales del diodo este voltaje, que es lo mismo que va a ver la carga. Entonces aumentamos el voltaje del recorte. Ya no va a ser recortado a los 0,7, sino al 0,7 más el voltaje que colocamos en serie con el diodo. Entonces es un limitador polarizado por esta fuente. Y bueno, eso mismo lo hacemos en este otro caso cuando intercambiamos el sentido del diodo. Ponemos esta fuente y entonces aquí también me limita, me aumenta el voltaje del límite que le estamos haciendo. Ya no es el 0,7 sino más el del voltaje de polarización. Y bien, aquí tenemos un ejemplo en donde nos piden determinar el valor pico de voltaje de salida así como el valor promedio. Ustedes vean que es un rectificador de media onda con un transformador con una relación de 2 a 1. Tengo aquí mi fusible y tengo una onda alterna donde me da 170 voltios pico. Entonces me están pidiendo cuál es el valor pico aquí en la carga de salida y el valor promedio. Entonces yo tengo que determinar aquí cuál es el voltaje secundario, ¿no? En la salida de este transformador. Entonces como un transformador sencillo con una relación de 2 a 1. Entonces yo para saber cuánto vale n divido aquí 1 entre 2, ¿verdad? 1 entre 2 me da 0,5. Este sería la n que tengo que multiplicar por el valor pico para obtener el voltaje pico secundario. Entonces sería un medio por BP o 0,5 por estos 170 voltios. Eso sería el voltaje secundario, que es esto que está aquí. El voltaje pico secundario es 0,5 o un medio por 170 voltios. Eso me daría 85 voltios aquí en la salida del transformador. ¿Cuánto me llega la carga? Entonces acuérdense que aquí el diodo tengo una caída de 0,7 voltios allí, que tengo que restársela. Entonces al final vería
que la voltaje de salida sería ese pico, voltaje pico secundario menos 0,7 voltios, que serían los 85 menos 0,7 me da 84.3. Eso es lo que vería a la salida. Entonces lo que ve es un semiciclo en donde el valor pico es 84.3 voltios. ¿Cuál es el valor promedio? Te acuérdense que el valor promedio por un rectificador de media onda habíamos visto anteriormente que era el valor pico entre pi. Como el valor pico de esta onda es 84.3, eso lo divido entre pi y me da mi valor promedio, que sería 26.83 voltios. Este es el valor promedio para este rectificador de media onda. Bien, aquí tenemos otro ejemplo en donde me dan una señal. Ven que aquí me dicen 120 voltios. Me dice determine el valor pico de salida, el voltaje pico inverso nominal y el valor promedio. De aquí me están pidiendo valores picos, ¿no? Pero vean que la entrada es 120 voltios. Cuando me la dan de esta manera, vean que aquí no me dibujaron una onda como en este caso. En este caso me pusieron la onda y me colocaron aquí 170 voltios, que equivale al valor pico. Aquí no hay onda. Eso quiere decir que este valor es VRMS. Entonces yo tengo que convertir este valor VRMS en valor pico, porque aquí me están pidiendo valores pico. Y bueno, aquí veo que es un transformador sencillo, que con una relación de 10 a 1, o sea que sería n es igual a 1 entre 10, me daría 0,1. Y tengo un rectificador puente de diodos, en donde en este caso esto que me indica que es un rectificador de onda completa. Y bien, para yo obtener el valor pico, acuérdense que el valor eficaz, el VRMS, es igual al valor pico entre raíz de 2. Entonces yo tendría que el B pico es igual a, VRMS es igual a BP entre raíz de 2. Si quiero el valor pico, este raíz de 2 pasaría multiplicando. Entonces me queda que el valor pico es igual al valor VRMS multiplicado por raíz de 2. Esa es la manera de obtener el valor pico. Entonces, ¿cómo yo obtengo aquí mi valor pico secundario? Yo voy a decir que es igual a raíz de 2 multiplicado por mi VRMS. Entonces raíz de 2 por mi voltaje VRMS multiplicado por mi relación de vuelta, que es 1 entre 10, que es 0,1. Entonces yo multiplico 0,1 por 120, me da 12. 12 por raíz de 2 me da 17 voltios. Entonces eso es lo que yo voy a ver aquí en mi voltaje pico secundario, 17 voltios. Y bueno, nosotros ya habíamos visto que el voltaje de salida en un rectificador de onda completa por medio de puente de diodo es igual al voltaje pico secundario menos 1.4 voltios, que ya lo habíamos visto. Entonces al final me daría estos 17 voltios menos 1.4, me daría 15,6. Ese sería mi voltaje pico de salida. El voltaje pico inverso habíamos visto que era el voltaje pico de salida más 0,7 voltios. Entonces ese voltaje que me dio, le sumo los 0,7 y me da 16,3. Y el valor promedio, habíamos visto que el valor promedio de un rectificador de media onda era B pico entre pi, ¿no? En el caso del rectificador de onda completa era el doble, porque ahora ya no es el valor promedio de un semiciclo, sino de 2 semiciclos. Entonces lo que hacemos es esa misma ecuación del rectificador de media onda, lo multiplicamos por 2 y obtenemos el doble, pues, del rectificador de media onda, porque este es de onda completa. Entonces me deja pasar los dos picos. Entonces simplemente esa fórmula la multiplico por 2 y sería 2 veces BP entre pi.
Y eso me daría mi valor promedio, que sería 9,93 voltios. Bien, jóvenes, eso sería lo que íbamos a ver hoy. Acuérdense que todo esto está en el capítulo 2 de Floyd, todavía no hemos salido de ese capítulo, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Está claro, chévere. Les quería comentar sobre la práctica, ya se los coloqué en la página. Entonces vamos a ver qué es lo que deben hacer. La práctica 1 del diodo. Entonces, bueno, leanla allí. Dice, el objetivo es utilizar el multímetro para identificar el ánodo y cátodo de diodo y comprobar el estado del componente, simular circuitos con diodo y realización de montajes prácticos similares a lo que hemos visto en clase, en donde van a simular con el Proteus un rectificador de media onda y de onda completa. Esa sería la práctica. Ahí están los materiales que necesitan. Son 4 partes la práctica. La parte A es comprobación y uso del diodo, en donde van a tener que usar un multímetro y un diodo, pues definitivamente, físicamente, para comprobarlo. Entonces aquí se les dice que hagan las pruebas y determinen cómo está. Entonces aquí se les pide que hagan un video demostrativo de lo que van a hacer con el multímetro y el diodo, donde ahí van a ver, bueno, lo grabarán con un celular y lo van a cargar en la página. Eso sería con respecto a la parte A, ¿no? Ustedes ven que necesitan, por supuesto, un multímetro y un diodo. Entonces, claro, aquí se le pone el 1N4004, ¿no? Pero puede ser cualquier diodo, es irrelevante. El diodo que consigan, pueden hacer la prueba con cualquier diodo. Pero bueno, si lo van a comprar, compren el 1N4004. De eso sería solamente para la parte A. Las demás partes sí son simuladas. En la parte B es curva característica del diodo. Entonces la idea es que hagan este montaje en el Proteus y vayan haciendo allí cambios del valor de voltaje de entrada en este rango y van midiendo el voltaje y la corriente. Entonces ven que aquí se coloca un voltímetro en paralelo al diodo y un amperímetro aquí en serie al circuito para ver cuál es la corriente y el voltaje del diodo. Y hagan una tabla y grafiquen eso y lleguen y concluyan sobre qué da eso, ¿no? Y por qué da así. Entonces, en base a la teoría que hemos visto, ya ustedes pueden explicar por qué esa onda o esa gráfica les da de esa manera. La parte C es el montaje de un diodo rectificador de media onda, en donde vamos a usar para eso un transformador, en donde este tiene una relación de vueltas allí. Entonces, bueno, ahí sale cómo sería la relación de vueltas. Y bueno, le dice usar un voltaje de pico de 5, en este caso. Ven que es una onda sinusoidal. Y este me va a rectificar media onda. Pero para nosotros ver esa rectificación tenemos que colocarle un osciloscopio. Entonces vean que el osciloscopio me va a permitir a mí ver la señal de entrada analógica y la salida, en donde puedo ver la forma de la onda. Vean que aquí hay multímetros colocados como voltímetros, pero ellos me van a dar los valores, bueno, ya se los estoy, valores BRMS, ¿no? Pero no sé cómo es la onda. La onda me la da es el osciloscopio. Entonces, bueno, tienen que hacer esos montajes, ver qué dan esos voltajes y explicar por qué eso da así, ¿no? Y el último montaje es un rectificador de onda completa, en donde van a usar un rectificador de derivación central, igualmente aquí con un osciloscopio para ver la señal de entrada y la señal de salida en la carga.
y también voltímetros para ver los voltajes en cada una de las áreas. Igualmente ustedes allí tienen que explicar, aplicando estos valores, porque eso da así, según lo que hemos visto en la teoría, ¿no? Y concluir sobre eso. Entonces, bueno, ahí yo les coloqué eso también está en la página, en el Google Drive, el formato del informe, en donde el contenido está allí, que es lo que debe llevar el informe: objetivo de la práctica, lista de equipos usados, los cálculos teóricos, en donde aplique, capture del circuito funcionando en Proteus y mostrar gráfica de los resultados obtenidos con sus conclusiones, ¿no?, individuales. Entonces vean que si son 3 personas por equipo, cada uno debe colocar su propia conclusión sobre lo que aprendió de la práctica, ¿no? Y la bibliografía consultada. Entonces esta práctica, acuérdense que ustedes tienen chance para cargarlo hasta la última semana de clase de este semestre, de este año, no, perdón, no de este semestre, sino de este año, que es en la segunda semana de diciembre, hasta el miércoles de esa segunda semana de diciembre. Tienen chance para cargar esta práctica. Entonces, bueno, y ahí les tengo unos circuitos aquí, más o menos, porque tengan una idea de qué es lo que deben hacer en el Proteus, algo parecido a esto. ¿Ven? Esta es la primera parte, en donde yo voy variando el valor de mi fuente y voy viendo que me da el voltaje y la corriente, y voy haciendo mi tabla para después graficar eso. Entonces, por ejemplo, eso es más o menos lo que tienen que hacer en la parte B. Y en las otras partes, por ejemplo, este rectificador en la parte D, este rectificador con derivación, con transformación de derivación central, un rectificador de onda completa. Y bueno, aquí están los voltímetros. También está allí, si la entrega, acuérdense que nosotros tenemos clase la semana que viene. Todavía vamos a ver la parte del diodo Zener, que es lo que nos falta por ver. Eso lo vamos a ver el próximo miércoles 26. El examen sería el miércoles 3 de diciembre y la entrega el día 10 de diciembre, que es la segunda semana de diciembre. Esa sería la fecha de entrega de la práctica y terminaríamos por este año y nos reintegramos en enero, después el 22 de enero. Teníamos la primera clase, sería el 23 de enero, para ver la unidad 2. Entonces esa sería la fecha de entrega de esta práctica, el miércoles 10 de diciembre. Sí. Entonces, bueno, vean que en esta parte este sería el rectificador de media onda, pero con transformador. Y bueno, aquí tenemos el osciloscopio. Vean que aquí tengo mis voltímetros, tanto en la entrada como en la salida. Y tengo allí la salida del cómo sería con el osciloscopio. Yo tengo mis señales de entrada y la rectificación, cómo sería, cómo se vería con el osciloscopio. Pero bueno, eso es un ejemplo allí más o menos de lo que tienen que hacer, ¿no?, con el Proteo. Entonces acuérdense que ustedes tienen que hacer esto, y esto me lo va a colocar en el informe, ¿no? Estas imágenes de estos circuitos con esos valores que aparecen allí, me los van colocando todo eso en el informe.
Entonces, bueno, el informe lleva su trabajo, en donde por supuesto ustedes tienen que ir colocando todo este contenido que está aquí, que es lo que debe llevar el informe. Y bueno, aquí lo que faltaría es la parte del video, que también tienen que agregarlo con la primera parte, en donde es la comprobación del diodo. Entonces hacen un videito allí de lo que hicieron y que les dio, pues, y concluyen. Lo demás sí es escrito y pegar las imágenes de lo que hicieron en el proteo. Ven que yo, claro, ahí no le estoy pidiendo los circuitos como tal. Por ahora no me interesa, lo que me interesa es al menos que me lo coloquen en el informe, ¿no? Lo que hicieron con el proteo. Y que vayan ahí concluyendo sobre los resultados obtenidos. Y bueno, la idea es que lo vayan colocando allí según lo que, como está allí, parte A, qué fue lo que hicieron, qué es lo que obtuvieron, conclusiones. Parte B, qué hicieron, muestran todo lo que hicieron, pegan todo allí lo que hicieron, conclusiones y así van. ¿Se entendió? Y en la primera parte ve que la parte A, la idea es que ustedes aquí usen un diodo y un multímetro. Y tienen que hacerle pruebas a ese diodo, en donde se pueden dar cualquiera de estas alternativas que están acá. Ustedes tienen que medirlo y ver cómo está ese diodo. Entonces, una manera es viendo allí el multímetro. Normalmente debe tener una opción para revisar diodos. Ustedes la colocan allí y eso les va a indicar cómo está el diodo, si está bueno, está malo, está abierto, está cortocircuitado, funciona bien. Y debe tener una opción allí en eh, sí, normalmente le sale el dibujito del diodo allí en la perilla, que es este simbolito, debería tenerlo el diodo, ¿no? Claro, eso son en el caso de los diodos digitales, ¿no? Los diodos analógicos no tienen esto. Entonces, bueno, hay otra manera de comprobarlo. Bueno, habría que comprobarlo como midiendo la impedancia, en el caso de los diodos analógicos. Pero bueno, ahorita es muy raro ver un multímetro analógico, ¿no? Casi todos son digitales porque, bueno, tiene más funciones y es mucho más económico. A comparado con el analógico que no, casi no tiene opciones. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros entonces, jóvenes? Chévere, entonces, bueno, nos veremos la próxima semana con la última clase, que es el diodo Zener, que es otro tipo de diodo que no es el diodo normal, en donde aquí aprovechamos la parte de la región de avalancha para usarlo como un regulador de voltaje. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Veremos ejercicios de ese diodo Zener y bueno, ya saben que esta sería la última clase para después hacer el examen en la siguiente. Entonces, bueno, jóvenes, acuérdense que revisen el capítulo 2 del libro de Floyd, en donde está todo esto que hemos visto. Y bueno, cualquier cosita, acuérdense que ahí está detallado completamente en el libro. Pues. Cualquier cosa, o me preguntan por WhatsApp también, cualquier duda que tengan por allí. Entonces, bueno, jóvenes, feliz noche y nos vemos la semana que viene.